Eran grasosos, altos, y se comían de pie sobre el fregadero. Sándwiches hechos para hombres que trabajaban con las manos y llegaban a casa hambrientos. ¿Cómo desaparecieron de la mesa estadounidense los sándwiches más atrevidos, desordenados y satisfactorios para el alma sin que nadie se diera cuenta? El McDLT era una hamburguesa con un truco que realmente funcionaba. McDonald's la servía en un envase especial de espuma con dos lados. Una mitad contenía la carne caliente y la parte inferior del pan. La otra mitad contenía lechuga, tomate, queso, pepinillos y la parte superior del pan. El objetivo era mantener caliente la parte caliente y fría la parte fría. Tenías que montarla tú mismo. Era elegante. Era divertido. Levantabas la tapa como si estuvieras abriendo algo futurista. Una hamburguesa con una estrategia. La lechuga seguía crujiente. El tomate no estaba marchito. La hamburguesa humeaba. Luego la doblabas y le dabas un mordisco. Era comida rápida que pretendía ser reflexiva. Solo duró unos años en la década de 1980 antes de desaparecer. En parte porque el envase no era muy bueno para el medio ambiente. Pero durante un tiempo, los papás en su hora de almuerzo o las familias en su camioneta abrían ese envase y se sentían parte del futuro. No era solo una hamburguesa, era una experiencia en dos mitades que se unían en un solo bocado. El sándwich submarino de Kmart no era solo comida, era parte de la experiencia de ir de compras. Ibas a Kmart a comprar calcetines, un destornillador, tal vez una tarjeta de cumpleaños, y en la parte trasera de la tienda, la cafetería te llamaba la atención. Ese gran panecillo blanco, cortado por la mitad y relleno de jamón, salami, mortadela y lonchas de queso americano, lechuga, pimientos banana, tal vez un poco de mostaza o una cucharada de mayonesa, envuelto en papel encerado y entregado en el mostrador por un adolescente con un gorro de papel. No era gourmet, no era saludable, pero era satisfactorio. Tenía peso. Te sentabas en una mesa roja con sillas de plástico moldeado y le dabas un mordisco. Era salado y suave, y solo un poco grasoso. Los sabores se impregnaban en el pan al último bocado. Bebías un refresco de máquina y te limpiabas las manos con una servilleta de papel marrón. Era como una recompensa por haber hecho los recados. Era como una pausa en un mundo que nunca dejaba de moverse. El sándwich de Kmart no pretendía ser memorable, pero se convirtió en un recuerdo de todos modos. El sándwich de queso crema y aceitunas era extraño en teoría, pero inolvidable en la práctica. Solo pan de molde blanco untado con una gruesa capa de queso crema batido y salpicado de aceitunas verdes picadas. Salado, suave, ligeramente ácido. Un extraño consuelo para quienes crecieron con él. A veces se cortaba en triángulos para las fiestas. A veces se envolvía en papel encerado para el almuerzo. Pero siempre aparecía donde la simplicidad era importante. No se necesitaba carne. No se necesitaba calor. Solo un cuchillo para mantequilla y un frasco de aceitunas con el centro de pimiento rojo. La salinidad de las aceitunas se mezclaba con la base cremosa y el pan ablandado para crear una textura que la gente aún recuerda. Era económico y sin carne antes de que nadie lo llamara un estilo de vida. Los padres que trabajaban lo preparaban en minutos. No era glamuroso, no estaba de moda, pero era honesto. Y para los niños que crecieron en pueblos donde la tienda de comestibles tenía 4 pasillos y un solo tipo de queso, este sándwich era lo suficientemente diferente como para destacar. Puede que ahora le haga torcer el gesto, pero en aquella época era parte del crecimiento. Los sándwiches enrollados fueron el experimento de la lonchera que realmente funcionó. Se tomaba una rebanada de pan de molde blanco y se aplastaba con un rodillo o un vaso hasta que parecía más una servilleta que pan. Luego venía el relleno: mantequilla de cacahuete y plátano, queso crema con tocino picado, incluso ensalada de atún si alguien se sentía valiente. Se untaba de borde a borde, se enrollaba como un saco de dormir y luego se cortaba en rodajas. Era una solución de la clase trabajadora para los niños exigentes y las mañanas ajetreadas. No se necesitaban embutidos sofisticados ni pan artesanal. Solo se necesitaba una mano y 5 minutos.
A veces se espolvoreaba pimentón por encima para darle color. A veces se pinchaba cada uno con un palillo y se llamaba comida de fiesta. Pero en realidad era una forma inteligente de aprovechar los ingredientes. Aparecían en baby showers, comidas compartidas en la iglesia y cenas entre semana. Eran rápidos, eran baratos y convertían algo aburrido en un manjar. En los hogares donde la tostadora siempre estaba rota y el horno rara vez se utilizaba, los rollitos eran una apuesta segura, silenciosos, divertidos y a veces extrañamente perfectos. Los sándwiches de cinta parecían sacados de una merienda de muñecas, pero eran fruto de un gran esfuerzo. Se apilaban finas rebanadas de pan, cada una con un relleno diferente. Quizá ensalada de huevo, luego jamón untado, luego queso crema y aceitunas. A veces, los colores del pan también se alternaban: blanco, trigo, centeno, apilados en rectángulos perfectos y sin corteza. Al cortarlos, revelaban rayas de colores pastel, como una sorpresa en su interior. Llevaban tiempo, llevaban cuidado, y normalmente los preparaba alguien que quería que la mesa fuera especial. Se encontraban en fiestas, recepciones y ocasionalmente en almuerzos de trabajo. No saciaban, no eran prácticos, pero decían algo más. Decían que alguien había hecho un esfuerzo adicional, que alguien había elegido el encanto por encima de las calorías. Para los trabajadores, estos sándwiches solo aparecían en días festivos o eventos comunitarios, pero cuando lo hacían dejaban huella. Quizá no recordaras el discurso o la decoración, pero recordabas el sándwich que parecía un tablero de ajedrez. Un recordatorio de que incluso los ingredientes más sencillos, dispuestos con amor, podían parecer sofisticados. La mufuleta no nació en la cocina del trabajador medio, pero llegó hasta allí. Originaria de Nueva Orleans, era un pan denso y redondo relleno de capas de salami, jamón, mortadela, mozzarella y provolone. La verdadera magia provenía de la ensalada de aceitunas verdes y negras picadas, verduras encurtidas, ajo y aceite empapada en el pan como si fuera un adobo. Era prensada, ruidosa y desordenada, pero se transportaba bien. Eso la hacía perfecta para los lugares de trabajo, las cuadrillas de carretera y los camioneros de larga distancia. Se envolvía un trozo en papel de aluminio y seguía estando buenas horas después. Los sabores se intensificaban. El aceite se empapaba. Se necesitaban 2 manos para sujetarla y al menos 10 servilletas. No era delicada, pero estaba hecha para durar. Para los hombres que trabajaban durante el almuerzo o comían en el asiento delantero, era una comida sólida y sin complicaciones. Un sándwich con peso, un sándwich con raíces. No era solo el estilo de Nueva Orleans, era un almuerzo con actitud. El hot brown era lo que se preparaba cuando se tenían sobras y un poco de orgullo. Abierto, construido sobre una gruesa rebanada de pan tostado, y luego relleno de pavo y tocino. Pero lo que lo hacía especial era la salsa Mornay, una rica bechamel con queso que se vertía por encima y se gratinaba hasta que burbujeaba y se doraba. Provenía de Louisville, Kentucky, del Brown Hotel, pero llegó a las mesas familiares cuando había pavo que aprovechar, y los papás querían algo más que un sándwich frío. Era cálido, era indulgente, y parecía una cena, aunque estuviera hecho con sobras. Algunas versiones añadían rodajas de tomate, otras prescindían del gratinado, pero la esencia se mantenía: carne, queso, pan y calor. Los trabajadores que llegaban a casa hambrientos podían prepararlo en 10 minutos. No era bonito, no se apilaba bien, pero satisfacía el apetito y llenaba el plato. A veces eso era todo lo que se le pedía a una comida. El pavo Devonshire fue la respuesta de Pittsburgh a los sándwiches reconfortantes. Se empezaba con una tostada gruesa, normalmente de pan blanco. Luego se añadían lonchas de pavo asado, tocino crujiente, tomate y una salsa de queso caliente que se vertía por encima y se horneaba hasta que burbujeaba. Era un sándwich abierto, se servía caliente y te hacía sentir como si estuvieras comiendo algo más elegante de lo que realmente era.
parecía propio de un plato de cafetería bajo las luces fluorescentes. Era el tipo de comida que un padre cansado podía preparar con las sobras del pavo de Acción de Gracias o con lonchas de charcutería. Era grasiento, era pesado, se te pegaba a las costillas, pero nunca te dejaba con hambre. Transmitía el ambiente de una ciudad donde los inviernos eran largos, los trabajos eran duros y la comida tenía que ganarse el sustento. Puede que no tuvieras dinero para un filete, pero podías hacer esto. Y sabía como si alguien lo hubiera intentado. Eso era suficiente. El sándwich de frijoles horneados era exactamente lo que parece, ni más ni menos. Abrías una lata de frijoles horneados, los ponías con una cuchara sobre rebanadas de pan blanco y lo llamabas almuerzo. Quizás le añadías mostaza, quizás una hoja de lechuga si te sentías elegante, pero en su mayor parte, solo eran frijoles y pan, barato, saciante y fácil de preparar con lo que ya había en la despensa. No se preparaba con amor, se preparaba por necesidad. Para los trabajadores con la cartera vacía y la casa llena, era un alimento de supervivencia. Aportaba energía, duraba, se comía caliente, frío o como fuera necesario ese día. Ahora puede parecer extraño, incluso ridículo, pero en aquella época tenía sentido. Era una comida hecha con sobras, que se comía rápido antes del turno o en silencio después de él. Algunas noches, lo único que se necesitaba era un bocado y un descanso. Esto te daba ambas cosas. El Sloppy Joe era caótico. Carne molida cocida a fuego lento en una salsa de tomate dulce y picante, servida en un pan de hamburguesa. Nunca era limpio, nunca era fotogénico, pero era honesto. Los papás lo preparaban con medio kilo de carne molida y lo que quedara en la despensa: ketchup, pasta de tomate, cebollas, salsa Worcestershire. A veces era solo salsa enlatada de la tienda. Lo servías caliente sobre un panecillo y se empapaba antes del segundo bocado. Goteaba, manchaba. Necesitabas un montón de servilletas y tal vez un tenedor para el final. Pero estaba caliente. Era sustancioso. Eran 5 ingredientes y 15 minutos desde la estufa hasta la mesa. Para los hombres que trabajaban, era una cena que parecía laboriosa, pero que costaba muy poco. A los niños les gustaba. Los adultos lo toleraban. Todo el mundo lo sabía. El Sloppy Joe no pretendía impresionar, pretendía alimentarte, y lo conseguía. El sándwich de carne desmenuzada es como el primo ordenado del Sloppy Joe. Prescinde de la salsa de tomate dulce y va directo al grano. Carne molida, sazonada, desmenuzada y apilada sobre un panecillo de hamburguesa suave. Sin aglutinantes, sin rellenos, solo la delicia de la carne. Este sándwich se hizo famoso en los restaurantes Made Right del Medio Oeste, donde los clientes habituales se sentaban en las barras de formica y veían cómo salía el vapor de las planchas. Es el tipo de sándwich que se come inclinado hacia adelante, con los codos sobre la mesa, atrapando los trozos sueltos antes de que caigan en tu regazo. A menudo se adereza con mostaza, pepinillos y cebolla. Es sencillo, saciante y, curiosamente, reconfortante en su desorden. Hay algo en la forma en que se desmorona en las manos que lo hace parecer honesto. Comida sin pretensiones para gente sin pretensiones. Si creciste en algún lugar cercano a Iowa o Illinois, es probable que hayas probado uno de estos después de jugar en la liga infantil o en un restaurante de pueblo con suelo de cuadros y una mesera que te llamaba cariño. El sándwich de carne desmenuzada nunca intentó ser cool, simplemente se mantuvo fiel a sí mismo. El sándwich Elvis es más que un simple bocadillo peculiar. Es un pedazo de la historia de la cultura pop. Cuenta la leyenda que Elvis Presley adoraba esta decadente combinación: mantequilla de maní, plátano maduro y tocino crujiente entre 2 rebanadas de pan blanco. Algunos dicen que hay que freírlo en mantequilla hasta que esté dorado y derretido. Otros juran por la versión cruda, que se come fría en plena noche. En cualquier caso, no es precisamente un alimento saludable, sino más bien un sueño febril. Este sándwich es dulce, salado, cremoso y crujiente a la vez, muy parecido al propio rey.
Se convirtió en un símbolo de indulgencia, una receta tan extravagante que solo podía pertenecer a alguien más grande que la vida. Los fans lo han recreado durante décadas, a veces añadiéndole miel, a veces tostándolo, pero siempre tratándolo como un homenaje comestible. No se trata solo del sabor, sino de la nostalgia, la rebeldía y dejar que tus papilas gustativas se desaten. El sándwich Elvis es una de esas cosas raras que pruebas una vez por broma y luego anhelas cuando nadie te ve. Pero no le preguntes a tu médico qué opina al respecto. El sándwich manwich es lo que se hace cuando necesitas cenar en 10 minutos. Y en tu despensa solo hay 2 ingredientes: una lata de salsa manwich y medio kilo de carne molida. Es la versión comprada en la tienda del Sloppy Joe, empapado en salsa de tomate dulce y picante y listo para poner en un pan de hamburguesa. Sin cortar, sin especias, sin cocinar a fuego lento, solo hay que dorar la carne, verter la lata y listo. En los años 70 y 80, se convirtió en un héroe de las noches entre semana, anunciado como un sándwich es un sándwich, pero un manwich es una comida. Era la solución para la cena de padres ocupados, niños que se quedaban solos en casa y cualquiera que tuviera un microondas y una cuchara. Solo con el olor, los niños salían de sus habitaciones como polillas atraídas por la luz. Algunos le añadían queso, otros pepinillos o cebolla, pero la mayoría lo tomaba solo. No era glamuroso, pero cumplía su función. Hoy en día, sigue ocupando un lugar en el corazón de quienes recuerdan las bandejas de televisión, las cocinas de linóleo y el tintineo de abrelatas los martes por la noche. El sándwich de palitos de pescado era un milagro de la comodidad. Rectángulos de pescado empanados y congelados, crujientes al horno y apilados en pan de sándwich con un chorrito de salsa tártara o incluso ketchup. Era un alimento básico de los almuerzos de la escuela primaria y de las noches entre semana, normalmente acompañado de puré de manzana o guisantes que rodaban por el plato. A los niños les encantaba porque era suave y crujiente, y a los padres les encantaba porque era rápido. La mayoría de los sándwiches de palitos de pescado no pretendían ganar premios, sino hacer que todos dejaran de quejarse. Algunas familias los mejoraban con queso, lechuga o panecillos blandos, pero otras se mantenían fieles a lo básico: pan blanco, palitos de pescado y cualquier salsa que tuvieran a mano. Este sándwich solía ser la primera toma de contacto con el marisco para los comensales más exigentes. Envuelto en crujiente y comodidad, había algo extrañamente satisfactorio en alinear los palitos de pescado como piezas de un rompecabezas, asegurándose de que cada bocado tuviera uno. No era gourmet, pero nos sacaba del apuro. El sándwich de queso y pepinillos es una de esas extrañas combinaciones que divide a la gente desde el primer bocado. En un lado del pan tienes queso cheddar fuerte o queso americano. En el otro, rodajas de pepinillos o incluso chips dulces de pan y mantequilla. Es una colisión de cremoso y picante, salado y agrio. Algunas personas untan mantequilla en el pan, otras lo tuestan, otras lo comen solo y frío, pero la idea central sigue siendo la misma. Es un sándwich que tiene un aire retro en el mejor sentido, como algo que encontrarías envuelto en papel encerado junto a un termo de leche. Es humilde, pero atrevido, extraño, pero curiosamente adictivo. Nacido en la época del racionamiento y de rebuscar en el refrigerador, era perfecto para almuerzos sin carne o bocadillos rápidos, cuando la despensa estaba vacía, y de alguna manera siempre funcionaba, especialmente si el queso era lo suficientemente fuerte como para responder. Hoy en día, sigue vivo en las loncheras, en los antojos nocturnos y en los recuerdos de las excursiones con bolsas marrones. Puede que no sea el favorito de todos, pero para aquellos que lo entienden, no hay nada igual. El sándwich de Spam fue en su día el salvador de la hora del almuerzo en tiempos de escasez, nacido a la sombra de la Segunda Guerra Mundial y que alimentó a generaciones de niños hambrientos y padres trabajadores. Solo había que cortar una loncha de Spam, freírla hasta que estuviera dorada y crujiente por los bordes, y ponerla entre 2 rebanadas de pan. A veces se le añadía mostaza, quizá una loncha de queso o un trozo de piña si alguien tenía ganas de algo tropical, pero la mayoría de las veces era solo Spam y pan blanco,
que se comía caliente o frío. Era salado, sabroso y siempre fiable. A la gente le encantaba o le disgustaba, pero en cualquier caso, siempre estaba presente en la mesa. En Hawái, los sándwiches de Spam se convirtieron en una forma de arte, acogidos con orgullo y sazonados con el estilo local. En el continente, a menudo eran un vestigio de tiempos más difíciles, una fuente de proteínas barata que llenaba el estómago rápidamente. Para quienes lo recuerdan, el sándwich de Spam es un símbolo de resistencia, comida que duraba, incluso cuando el sueldo no lo hacía. El sándwich de ensalada de huevo es cremoso, reconfortante e inconfundiblemente retro, elaborado con huevos duros picados mezclados con mayonesa, mostaza y tal vez una pizca de pimentón o apio picado. Ha sido un clásico del almuerzo durante décadas. Untado generosamente sobre pan blanco o integral, es lo suficientemente suave como para aplastarlo entre los dedos, pero lo suficientemente rico como para sentirlo como una comida. Las abuelas los preparaban para los viajes por carretera, los oficinistas los llevaban en papel encerado y los restaurantes los ofrecían como opción refrescante en los días calurosos. No era sofisticado, pero era familiar, una forma tranquila de darse un capricho. Cada familia tenía su propia versión, algunas más gruesas, otras más suaves, algunas con aceitunas verdes o cebollines, otras estrictamente sencillas. Hay algo nostálgico en el olor que desprende al desenvolverlo y en la forma en que el pan se pega un poco al paladar. El sándwich de ensalada de huevo nunca intentó competir con los embutidos. Simplemente aparecía cremoso y fiel, listo para acompañarte hasta la cena. El sándwich de queso pimiento es una tradición sureña que se extendió como la pólvora por cafeterías, picnics y reuniones familiares. El relleno, una mezcla cremosa y picante de queso rallado, mayonesa y pimientos cortados en cúbitos, se preparaba en un tazón y se guardaba en el refrigerador para cuando llegaban visitas. Sobre pan blanco y suave, era la mezcla perfecta de cremosidad y sabor, con un toque picante si se le añadía pimienta o salsa picante. Algunas versiones se servían a la plancha, otras se dejaban frías, acompañadas de papas fritas o té dulce. En el fondo, era una forma económica de sentirse elegante. A medio camino entre una pasta para untar y una salsa, se adhería al pan como el pegamento, y a nadie le importaba. Para muchos, sabe a comidas compartidas en la iglesia, mesas plegables en el patio trasero y largas tardes bajo el ventilador. En algunos hogares, no era solo un sándwich, era un rito de iniciación, transmitido en recetas garabateadas en fichas con manchas de mayonesa. Un sándwich de queso pimiento no solo se come, se recuerda. El sándwich de ensalada de atún es el humilde héroe de la lonchera estadounidense. Una lata de atún, un poco de mayonesa, tal vez una cucharada de salsa picante o apio picado, y de repente tienes algo que cabe entre dos rebanadas de pan. Era asequible, se conservaba bien y no requería ir a la carnicería. Todo en él decía ingenioso. Aparecía en los escritorios del trabajo, en las cafeterías de las escuelas y en los viajes familiares por carretera. A algunos les gustaba con pan de trigo, a otros con pan de centeno y otros lo mezclaban con queso fundido. Había gente que le añadía huevos cocidos, cebolla e incluso manzana. Pero, en esencia, el sándwich de ensalada de atún consistía en hacer algo sustancioso a partir de casi nada. No era glamuroso, pero era fiable, y eso contaba mucho, especialmente en los años 50 y 60, cuando los cocineros caseros estiraban cada lata como un mago sacando pañuelos de un sombrero. Incluso ahora, un bocado de ensalada de atún sabe a una época más sencilla. El sándwich de ensalada de jamón fue en su día el héroe olvidado de las comidas compartidas, los almuerzos en Tupperware y los días de comida para llevar. Se aprovechaban las sobras de jamón asado, tal vez de la cena del domingo o de un asado festivo, y se les daba una segunda vida. Se picaba finamente o se molía en una picadora de carne manual, se mezclaba con mayonesa, se salpicaba con un toque de mostaza, salsa dulce y a veces una pizca de cebolla en polvo si la abuela se sentía creativa.
untado en una gruesa capa entre dos rebanadas de pan de molde o sobre galletas saladas. Era cremoso, sabroso y sorprendentemente saciante. No tenía nada de gourmet, y eso era precisamente lo que lo hacía especial. Era económico, nostálgico y versátil. Algunos juraban que había que añadir huevos picados, otros preferían el apio para darle crujiente. No había dos sándwiches de ensalada de jamón que supieran igual, pero todos resultaban familiares, como el hogar, sin importar dónde estuviera. Era el tipo de comida que se encontraba en una mesa de picnic junto a la ensalada de papa o envuelta en papel encerado en una hielera durante un viaje por carretera, siempre un poco empapada a la hora del almuerzo, lo que la hacía aún más deliciosa. El sándwich de ensalada de pollo era el primo elegante de la ensalada de jamón, aunque nunca se comportaba como tal, frío, cremoso y ligeramente crujiente. Era un elemento básico en las despedidas de soltera, las comidas compartidas en el trabajo y los almuerzos de los miércoles. La base era siempre pollo cocido desmenuzado o cortado en cubitos, a menudo de un pollo asado o de pechugas horneadas la noche anterior, mezclado con mayonesa, tal vez con un toque de Dijon si alguien se ponía elegante. Podía incluir apio, uvas, nueces picadas o incluso arándanos secos. Cada versión era la favorita de alguien, servido en pan blanco, croissants o dentro de un pan de pita. Era elegante sin ser pretencioso. Al día siguiente estaba aún mejor, ya que los sabores se suavizaban y se fusionaban, convirtiendo una modesta cucharada en algo casi lujoso. En el sur, se podía acompañar con pepinillos dulces. En el medio oeste, quizá con manzanas. Independientemente de la región, aportaba consuelo y un toque de esfuerzo. Era el sándwich que se preparaba cuando se quería demostrar amor, alimentar a una multitud o simplemente limpiar el refrigerador con un poco de elegancia. El sándwich de berenjena con parmesano era la respuesta vegetariana a los sándwiches de albóndigas. Se empezaba con rodajas gruesas de berenjena, rebozadas con pan rallado sazonado, fritas hasta que quedaban doradas y apiladas como una armadura dentro de un panecillo crujiente. Pero el verdadero placer venía con la cobertura. Cucharadas de salsa marinara caliente, mozzarella rallada y quizás un poco de parmesano por encima antes de meterlo en el horno. El resultado, un sándwich que goteaba, chisporroteaba y requería 2 manos y un montón de servilletas. No era algo que se comiera con educación. Era el tipo de sándwich que empañaba las gafas con el vapor y dejaba manchas rojas en la camisa. Popular tanto en los hogares italoamericanos como en las pizzerías de barrio, era a partes iguales un alimento reconfortante y un bombón calórico. La berenjena absorbía la salsa como una esponja, convirtiendo cada bocado en algo rico, pegajoso y profundamente satisfactorio. Incluso los amantes de la carne tenían que admitir que estaba a la altura. No echabas de menos la carne, no con tanto queso y tanta alma. El sándwich de mortadela y queso era el clásico del comedor que no se preocupaba por las modas. 2 rebanadas de pan blanco suave, una loncha de mortadela y un solo cuadrado de queso americano, naranja, brillante y a punto de derretirse a temperatura ambiente. Era tan sencillo como sagrado. A veces llevaba un poco de mostaza, tal vez una cucharada de mayonesa si lo preparaba mamá, sin florituras, solo lo básico. El tipo de sándwich que se sacaba de una bolsa de papel marrón que crujía justo lo necesario. Era el segundo almuerzo favorito de todos los niños, después del día de la pizza, pero siempre aparecía cuando lo necesitabas. La mortadela era barata, se conservaba bien y era imposible que se echara a perder. Ese inconfundible aroma a sal y humo te llegaba a la nariz antes de dar el primer bocado. No era gourmet, ni siquiera lo intentaba. Era humilde y estaba orgulloso de ello. Frío o a temperatura ambiente, simplemente funcionaba. Y años más tarde, te sorprendías a ti mismo deseando uno, no por hambre, sino por recuerdo. El sándwich de mortadela frita era la versión mejorada del almuerzo frío de la cafetería. Se tomaba la misma loncha circular de mortadela. Se marcaban los bordes para que no se curvaran y se echaba en una sartén caliente hasta que los bordes se doraban y se formaban ampollas. Ese olor, la infancia, el verano y las mañanas de domingo, todo en uno.
El frito resaltaba el corazón salado y ahumado de la mortadela, dándole un borde crujiente y un ligero toque tostado, colocado sobre pan blanco, o mejor aún, tostado, con una loncha de queso derritiéndose con el calor, se convertía en algo más que un sándwich. Se convertía en un ritual. Algunas personas le añadían mostaza o ketchup, otros se decantaban por las cebollas o los pepinillos, pero la estrella siempre era ese aro frito, chisporroteante y orgulloso. Servido con papas fritas o papas onduladas, era grasiento en su justa medida. Un poco vulgar, muy nostálgico. El tipo de sándwich que prepararías en secreto de adulto y que acabarías enseñando a tus hijos a amar igual que tú. El sándwich de roast beef y rábano picante tenía un aire adulto y un sabor a la altura. Finas lonchas de roast beef, frías y tiernas, directamente de la charcutería o del asado de la noche anterior, apiladas en un panecillo Kaiser, de masa madre o de centeno. Pero lo que lo hacía memorable era el toque picante. Una capa de salsa de rábano picante que llegaba a la nariz antes que a la lengua. Esa era la clave. Una sacudida que despejaba los senos nasales y te hacía saber que no se trataba de un sándwich de pavo o jamón y queso. Tenía fuerza. Y así era como gustaba. Quizás le añadías un poco de queso suizo, lechuga o tomate. Quizás no. Pero una vez que la salsa tocaba la carne, ya estaba hecho. A los oficinistas les encantaba. Los papás con bigote lo adoraban. Era el sándwich más potente, atrevido, directo y un poco intenso. No a todo el mundo le gustaba, y eso era parte de su encanto. No buscaba la aprobación de nadie. Sabía exactamente lo que era. El sándwich de pastel de carne era el rey de las sobras. Gruesas rebanadas de la cena de la noche anterior, metidas entre dos rebanadas de pan, tal vez tostadas si tenías tiempo, tal vez no si estabas a punto de salir. Caliente o frío, el pastel de carne se mantenía unido como un campeón, carnoso, jugoso y salpicado de pan rallado y cebolla. El ketchup era el condimento por defecto, pero algunos se atrevían con salsa gravy, salsa barbacoa o incluso un poco de mayonesa. Se podía usar pan blanco, pan de masa madre o un panecillo de hamburguesa blando. La verdadera magia estaba en cómo los sabores se intensificaban durante la noche. El pastel de carne tenía tiempo para asentarse, compactarse y encontrar su ritmo. Y cuando se combinaba con el pan, se convertía en algo completamente nuevo. Era un segundo acto, una reinvención, un sándwich que te decía que no hay que desperdiciar nada. No se tiraba el pastel de carne. Se convertía en el almuerzo, en un consuelo, en algo que merecía la pena esperar. El tipo de sándwich del que no se presumía, pero que en secreto se disfrutaba más que la comida original. El sándwich de queso fundido era puro consuelo, sin lugar a dudas. 2 rebanadas de pan untadas con mantequilla, abrazando un centro de queso fundido y pegajoso, tostado a la perfección en una sartén, crujía bajo la espátula y rezumaba justo lo necesario al separarlo. Era sencillo, sí, pero no básico. Había un arte en hacerlo bien. La sartén tenía que estar lo suficientemente caliente, el pan lo suficientemente grueso y el queso lo suficientemente fundido. El americano era el clásico, pero el cheddar, el suizo o una mezcla de sobras también funcionaban bien. Acompañado de sopa de tomate, se convertía en una comida que te reconfortaba por dentro. A los niños les encantaba, claro, pero a los adultos lo apreciaban, porque no se trataba solo del sándwich. Se trataba de los días lluviosos, los días de enfermedad, los días de nieve, esos pequeños momentos tranquilos en los que el mundo se ralentizaba lo suficiente como para que el sándwich de queso fundido cobrara importancia. No pedía mucho, solo mantequilla, calor y paciencia. Y a cambio, te daba paz en un plato. El Patty Melt fue el sándwich que decidió que las hamburguesas eran mejores con pan tostado. Una hamburguesa de carne molida, dorada y jugosa entre 2 rebanadas de pan de centeno en lugar de un panecillo. Añádele queso suizo fundido y cebolla salteada, y tendrás algo que parece antiguo y perfecto. Se asaba como un panini, presionado hasta que el pan se doraba y el queso burbujeaba. El centeno le daba textura.
La cebolla le daba dulzura. La carne le daba alma. Se encontraba en cafeterías, áreas de servicio y mostradores de comida retro. Nunca era llamativo, pero siempre saciaba. Un poco grasiento, siempre caliente y envuelto en papel encerado si tenías suerte. No pretendía ser saludable ni moderno. Era el sándwich que pedías cuando querías probar algo familiar y honesto, algo que comías en silencio, con papas fritas como acompañamiento y un refresco frío sudando en tu mano. No pedía disculpas. No necesitaba hacerlo. El Sandwich Club era el sándwich multitarea, de 3 pisos, corte diagonal, sujeto con palillos como una torre Jenga culinaria, capas de pavo, tocino, lechuga, tomate y mayonesa apiladas entre 3 rebanadas de pan blanco tostado. Era una comida por etapas. Un bocado de tocino crujiente aquí, un estallido de tomate jugoso allá. Nunca se repetía el mismo bocado, y eso era lo divertido. Servido con un pepinillo y una guarnición de papas fritas, era el favorito de los comensales y de las bandejas del servicio de habitaciones de los hoteles. Parecía más elegante de lo que era, pero seguía siendo accesible. Había algo en esos cuartos. Cada porción era un pequeño proyecto, una pequeña alegría. Había que esforzarse para comerlo, sacando cada capa del pincho y haciendo malabares con ellas, pero merecía la pena. Era crujiente, era fresco, era fiable. El club no intentaba reinventar el sándwich, simplemente hacía su trabajo, y lo hacía bien. También transmitía una especie de nostalgia. El tipo de comida que tu papá podría haber pedido en un restaurante de carretera durante un viaje por carretera en verano, con café en una taza de cerámica y una servilleta de papel debajo de su reloj de pulsera. Era la opción preferida para las comidas de negocios y las cafeterías junto a la piscina, ya que ofrecía un plato completo que, de alguna manera, conseguía ser a la vez indulgente y equilibrado. Las texturas funcionaban como un equipo: pan suave, lechuga crujiente, tocino salado, mayonesa cremosa. El tipo de resistencia que lo convirtió en un elemento básico de los menús durante décadas, y el tipo de comida que, de alguna manera, siempre lograba saber exactamente cómo lo recordabas. Perfecta. El sándwich Dagwood era un glorioso desastre de indulgencia. Caótico, imponente y sin complejos por estar demasiado relleno. Llamado así por el personaje de cómic Dagwood Bumstead, famoso por construir rascacielos de carne, queso, pepinillos y cualquier otra cosa que cupiera entre 2 rebanadas de pan, era más una experiencia que un almuerzo. No había reglas estrictas, solo capas: pavo, jamón, carne asada, salami, queso suizo, cheddar, provolone, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos, aceitunas, mayonesa, mostaza y un pequeño milagro para mantenerlo todo unido. No comías un Dagwood, más bien luchabas con él. Cada bocado era diferente. Algunos tenían un toque salado de pastrami, otros un toque cremoso de mayonesa, o el crujido de la lechuga iceberg. Era excesivo, claro, pero era un exceso alegre. El tipo de sándwich que hacía que los niños lo miraran con asombro y los adultos sonrieran como si se estuvieran saliendo con la suya. Lo preparabas con lo que tenías, lo que te gustaba, y lo que no te habías acabado la semana anterior. Eran las sobras reencarnadas en leyenda, en parte sándwich, en parte reto, en parte autobiografía comestible. Y siempre, siempre merecía la pena el desorden. Si creciste comiendo alguno de estos sándwiches, dale al botón me gusta y suscríbete para descubrir más comidas olvidadas de antaño.